Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles y también repasar un poco lo que ha sido este mercado de pases para el Arsenal, que todavía ya el propio DT Mikel Arteta ha dicho en una entrevista que no ha terminado, pero que en definitiva ya tiene un gasto bastante importante para el conjunto londinense, teniendo en cuenta que ya ha gastado alrededor de 225 millones de euros en los 3 refuerzos que han llegado para mejorar la plantilla de cara a lo que va a ser la 2023-2024, donde los Gunners volverán a disputar una nueva edición de la UEFA Champions League. Hacía muchas temporadas que el Arsenal no podía jugar esta competición, y si bien es cierto que sobre el final de la temporada pasada se les escapó la Premier League contra un Manchester City verdaderamente sensacional, la realidad es que el objetivo a inicios de la temporada era justamente meterse en competiciones europeas, más precisamente en la Liga de Campeones, y lo consiguieron con muchísima facilidad. Sin embargo, ahora toca reforzar el equipo, y lo que vamos a hacer en este video es repasar cada uno de los nombres que llegaron para mejorar la plantilla de Arteta y que de cara a esta temporada seguramente vayan a dar lo mejor de sí para ganarse un lugar como titulares. ¡Empecemos! Y vamos a empezar no solamente con el gran jugador que trajo el Arsenal en este mercado de pases, sino con uno de los futbolistas que ha sido más buscado en general por todo el fútbol inglés durante este periodo de fichajes. Por suerte, el conjunto dirigido por Arteta se adelantó muy rápido, sobre todo a una muy buena oferta que había hecho en un principio el Manchester City para intentar quedarse con Declan Rice, el mediocampista central de enorme temporada en el West Ham, y con un gran nivel siendo el mediocampista central titular de la selección inglesa. Finalmente se ha convertido no solamente en el fichaje del Arsenal, sino también en el refuerzo más caro de toda la historia de la Premier League. En el receso de invierno de este 2023, el Chelsea le pagó 121 millones de euros al Benfica para quedarse con el mediocampista argentino Enzo Fernández. En esta oportunidad fueron 122 los millones de euros que le dio el Arsenal al otro equipo de Londres para quedarse con Declan Rice, un jugador que seguramente venga a solucionar algunos problemas y obviamente también aportar toda su jerarquía en ese centro del campo de juego. Quizás los Gunners ya tenían más o menos definido un 11 titular, teniendo en cuenta que si bien, como dije al principio, se cayeron en la parte final de la temporada de la Premier League, la realidad es que el Arsenal tiene un equipo titular de sobra como para poder pelear nuevamente la liga inglesa. Sin embargo, si quieren también ser competitivos a nivel europeo en una competición como la Champions League, necesitaban sí o sí agrandar la plantilla, y Arteta ya había dicho, inclusive antes de que terminara la temporada pasada, que los fichajes que llegaran al Arsenal para afrontar la 2023-2024 tenían que ser sí o sí fichajes de jerarquía, que no quería futbolistas que vinieran únicamente para hacer relleno del plantel. Quería jugadores que sí o sí en el momento en el que llegaran pelearan ya definitivamente por un lugar para ser titular, y el caso de Declan Rice claramente es exactamente eso. Es un jugador que obviamente va a llegar para estar desde el arranque en el primer partido oficial que juegue el Arsenal durante la siguiente temporada, y obviamente también le va a aportar todo lo que sabemos que puede dar Declan Rice: buena ubicación, buen quite y marca, tiene muy buen despliegue, también es muy bueno a la hora de pasar la pelota. La distribución del balón que tiene este mediocampista en cuestión es de las mejores no solamente de toda Inglaterra, sino de todo el planeta, y también obviamente le va a dar mucha consistencia, algo que seguramente al Arsenal le faltó en los últimos partidos. Rice fue la figura del West Ham en el equipo que se consagró campeón de la UEFA Conference League, y también ha sido uno de los mejores jugadores del pasado Mundial de Qatar vistiendo la camiseta del combinado nacional inglés. Sin lugar a dudas, uno de los refuerzos más impresionantes de este mercado de pases, y hasta el momento, cuando estoy subiendo este video, es el más caro de todos. En su momento Manchester City hizo una oferta de 90 millones de euros más 10 en variables, pero el West Ham sí o sí quería todo el dinero de una.
Barcelona, y obviamente el Arsenal no escatimó en gastos sabiendo que necesitaba tener un futbolista de esa jerarquía en la mitad de la cancha. Declan Rice llega para ser titular y seguramente apenas arranque la temporada se empezarán a discutir muchas cosas. No solamente eso, por ejemplo con Enzo Fernández en el Chelsea, lamentablemente se puso mucho la lupa sobre él por la gran cantidad de dinero que se gastó. Es cierto que seguramente con Rice, por el hecho de ser inglés, quizás no sean tan exigentes en el principio, pero si no llega a estar a la altura de las circunstancias, seguramente la presión sea mucho mayor que la del resto de sus compañeros. El siguiente jugador del que vamos a hablar es un futbolista que tuvo una muy buena primera temporada en el Chelsea, pero que con el correr del tiempo y al igual que el resto de la mayoría de los futbolistas que jugaron en los Blues durante la última temporada y media básicamente, han bajado su nivel de una manera notable. Aún así, claramente el hecho de que Kai Havertz haya sido transferido del Chelsea al Arsenal en 70 millones de euros explica un poco de que Arteta le tiene una confianza total. Hay que tener en cuenta que es un mediocampista ofensivo que ha aparecido en su momento en las difíciles. Fue una de las figuras de aquel equipo dirigido por Thomas Tuchel que eliminó al Real Madrid en las semifinales de la Champions League de la temporada 2020-2021 y marcó el gol que le dio al Chelsea la segunda Liga de Campeones de su historia, en la victoria 1-0 sobre el Manchester City en esa misma temporada. Después vino una caída total en su rendimiento. Obviamente se debe mucho a que el Chelsea no acompañó a la mayoría de los jugadores jóvenes que integraban la plantilla y de hecho por eso ese equipo en cuestión no jugará absolutamente ninguna competición europea en la siguiente temporada. Arteta sabe que necesitaba más jugadores en ataque porque el plantel le quedó muy corto en su momento. Hoy por hoy, hablando de futbolistas ofensivos, el Arsenal tiene a Gabriel Jesús, a Leandro Trossard, a Bukayo Saka y a Gabriel Martinelli. Es cierto que hay algunos otros jugadores que son muy jóvenes, pero en definitiva necesitaba alguno que tuviera experiencia continental y que también haya sido muy importante en otros equipos en cuestión. Y Kai Havertz, más allá de su floja temporada, de su mal nivel en la 2022-2023 con Chelsea, la realidad es que es un futbolista que si Arteta logra ubicarlo bien en el terreno de juego, la realidad es que puede tener un desempeño muy pero muy positivo. Un punto a tener en cuenta quizás es que Havertz no tiene una posición fija dentro del campo. Puede ser mediocampista ofensivo, puede jugar por el centro. Ha jugado por las bandas, ha jugado como extremo, ha jugado de segunda punta detrás de un centro delantero e inclusive también ha jugado de falso 9. Es un atacante y polifuncional que le dará muchísimas variantes a Arteta como para terminar de diagramar la parte ofensiva del equipo. Para muchos pagar 70 millones de euros por un futbolista que no tuvo una gran pasada temporada les pareció un tanto exagerado, pero el propio Arteta pidió que este fuera no solamente un refuerzo para el Arsenal, sino que fuera el primer fichaje de toda la temporada de los Gunners de cara a lo que va a ser afrontar todas las competiciones en la 2023-2024. Havertz es un jugador que sabe muy bien que no ha tenido un buen nivel en los últimos 18 meses, pero que a su vez también sabe que necesita volver a recuperar ese rendimiento, no solamente para sentirse nuevamente importante en un equipo, como lo tiene que lograr en el Arsenal, porque casi con seguridad va a empezar siendo suplente. Uno cree que la delantera titular por parte de Arteta en el comienzo de la temporada va a ser Gabriel Jesús como referencia de área y a los costados jugarán el brasileño Gabriel Martinelli y la gran joya Bukayo Saka, mientras que Trossard y Havertz estarían en el banco de suplentes a la espera de ganarse su oportunidad. En su momento Havertz fue titular en el Chelsea, después empezó a perder el lugar hasta que definitivamente jugaba muy pero muy poco. Ha tenido obviamente algunos partidos buenos en la temporada pasada, no es que cada vez que jugaba tenía un bajo nivel, pero en general si lo comparamos con su primer año donde tuvo un cierre de Champions League 2020-2021 básicamente espectacular, hay que decir que bajó notoriamente su nivel. En el Arsenal tiene que recuperarlo para volver a sentirse importante y sobre todo para devolverle a Arteta la confianza que ha tenido en este jugador en cuestión. Y el último nombre del que vamos a hablar quizás es el que tiene menos repercusión de todos los futbolistas que va a incorporar el Arsenal en esta temporada. Uno cree que si vienen más fichajes, como dijo Arteta en su momento, vendrán jugadores para ser titular, por lo que Jurrien Timber, futbolista muy bueno y que ha tenido una gran temporada individual en el Ajax neerlandés, más allá de que colectivamente quizás
al conjunto de los Países Bajos no le salieron tan bien las cosas, porque no pudo estar entre los 2 primeros de su liga en cuestión, motivo por el cual va a tener que jugar fases previas para meterse a las competiciones europeas, y también porque en el Mundial de Qatar quedó afuera en cuartos de final por penales contra Argentina. Fuera de todo esto, Timber es un futbolista muy joven que se desempeña como defensor central y que en la pasada Copa del Mundo tuvo un enorme nivel. Y esto se debe a un par de cuestiones. Primero, a que el entrenador neerlandés Louis van Gaal tuvo confianza en él, inclusive por encima de un futbolista bastante más reconocido como Matthijs de Ligt. Por ejemplo, si nos guiamos en el último partido que jugó Países Bajos en el último Mundial de Qatar, como se sabe, Van Gaal juega normalmente con una línea de 3 defensores, con 2 carrileros y 3 mediocampistas. El futbolista en cuestión le terminó ganando el lugar a De Ligt como uno de esos 3 jugadores que se desempeñan en la zona defensiva, algo que en un principio parecía un tanto inesperado. Sin embargo, la juventud, la velocidad, el buen momento, el ser sólido tanto de abajo como de arriba, el tener buena presión, sobre todo a la hora de anticipar a los atacantes rivales, hizo que Timber se ganara el lugar para estar desde el arranque. El Arsenal decidió desembolsar 40 millones de euros para quedarse con la totalidad de la ficha del futbolista en cuestión, que no sabemos en definitiva si va a empezar siendo titular. Parecería algo extraño que un jugador venga del Ajax y sea titular en un Arsenal que, salvo por los últimos partidos de la temporada, donde la ausencia de Saliba se sintió muchísimo, la realidad es que después defensivamente estuvo a la altura de las circunstancias en el resto de la temporada. Sin embargo, habrá que ver qué es lo que quiere Arteta. Como dije, los refuerzos que llegaron vinieron para definitivamente pelear un lugar como titular. De ninguna manera iban a traer relleno, y por eso mismo no hay que descartar que Timber sea una de las sorpresas en el 11 de arranque del entrenador español. Habrá que esperar para ver qué sucede, una pretemporada por delante y muchos objetivos que tendrán los Gunners en la siguiente temporada. Está claro que no solamente sabe jugar en una línea de 5 defensores, sino que también sabe jugar como zaguero en una línea de 4, es decir, es un futbolista muy pero muy completo que sabe cómo llevar a cabo todas las aptitudes del juego a la hora de defender. Por ese motivo, los captadores del Arsenal lo vienen siguiendo ya desde hace tiempo y tomaron la decisión de ir definitivamente por él ya en el mercado invernal europeo, es decir, en enero de este 2023. Sin embargo, hubo algunas cuestiones que imposibilitaron que los Gunners fueran con todo por este jugador. De hecho, Arteta priorizó reforzar lo ofensivo y por eso se terminó incorporando a Leandro Trossard. Sin embargo, en este momento no hubo ningún tipo de duda en que la defensa también debía tener un nombre más, por lo menos como una variante para ser titular. Y Jurrien Timber llega sin lugar a dudas en un buen nivel y, si Arteta quisiera, podría ser indiscutiblemente titular en el primer partido oficial. Está claro que para determinar si el Arsenal va a volver a ser un candidato a llevarse la Premier como lo fue durante toda la temporada pasada, iban a tener que llegar fichajes importantes, porque obviamente el hecho de que durante la 2022-2023 únicamente tuvieran como principal objetivo la liga inglesa, porque si bien es cierto que disputó la UEFA Europa League, la realidad es que siempre estuvo en segundo plano, inclusive cuando terminó quedando eliminado con el Sporting de Lisboa de Portugal. Sin embargo, la Champions no puede ser un objetivo que quede de ninguna manera en segundo plano. La meta de volver a participar en la competición europea más importante ya se consiguió y ahora va a haber que aprovechar esa gran posibilidad, y por eso mismo Arteta exigió que los refuerzos llegaran lo más rápido posible. Por eso tampoco hubo negociaciones tan extensas, por ejemplo, por Rice. La realidad es que cuando se enteraron del número que ponía el Manchester City, tuvieron simplemente que mejorar la oferta al valor que quería el West Ham por el futbolista. Lo terminaron haciendo y por eso terminó convirtiéndose en fichaje. En total, en estos 3 jugadores el Arsenal gastó alrededor de 220 millones de euros, un poco más, un poco menos, teniendo en cuenta que siempre hay premios por objetivos y algunos impuestos que no tenemos en cuenta, pero en general se tiene que decir que los Gunners gastarán, cuando termine este mercado de pases, alrededor de 300 millones de la moneda europea.